comenzar indicándome qué cosas para ustedes fue una dificultad en el momento de hacer el deber de las estructuras de las proteínas. O qué dudas tienen, qué cosas tenemos que revisar antes de avanzar. Los escucho. ¿Sí me escuchan? Dios mío. Sí, Doc, sí, le escuchamos. Ajá. No sé si hay alguna duda o algún comentario particular con respecto ni siquiera lo he evaluado todavía porque quería primero conversar con ustedes dónde encontraron alguna duda o alguna pregunta con respecto al taller de la parte de bioinformática de las proteínas. A mí se me dificultó ver los puentes, Y los sulfuro. de disulfuro. Ujú, Ajá. eso no los encontré. Voy a, Consulté, pero por ahí. a ver, voy a buscar tu caso particular porque hay casos de proteínas que no tienen puentes disulfuro. No suele ser Ujú. común, pero sí puede darse el caso de que justo la proteína que tú habías escogido tuviera ese problema. Vamos a buscarte. Amada, ¿verdad? Amanda. Sí. Ajá. Dame un segundo que entro y ya la vamos a ver. Déjame. Siempre es bueno para hacer como rápido el proceso, ubicar las cisteínas. Si uno ubica las cisteínas, entonces ya uno sabe que está en presencia de una proteína que tiene puentes disulfuros. Cuando uno tiene ahí la duda, no, yo creo que sí tiene, porque es una serinproteasa. Espérate, ya la voy a compartir. Las serinproteasas déjame ver, aceptar de todos. Voy a compartir tu deber. Ok, entonces este es el deber de Amanda. Y ella, su dificultad estuvo en el tema de las seriproteasas. Entonces, a ver, que se otra que tengo. Ajá, entonces, fíjense, yo le decía a ella que una forma sencilla de ubicarlas es buscando donde de la lista de los aminoácidos estaban las cisteínas, ¿no? Entonces, aquí voy a ampliar aquí un poco. Y fíjense, a ver que yo consiga. No, no veo. No veo ninguna. Aquí hay una. Aquí hay una cisteína, pero como que no tiene ninguna otra. Entonces, si no tiene ninguna, ¿con qué? No, sí, aquí hay otra. Entonces, lo más probable es que entre estas cisteínas se formen los puentes, ¿no? Aquí está. Aquí hay una parte donde dice puentes disulfuro. Y tú lo marcaste, pero no los llegaste a visualizar, ¿verdad? Doc, Amanda. me parece que ese es otro trabajo. Ay, perdóname. Bueno, entonces en este Pero caso es igual sirve. ajá, sirve porque sirve de ejemplo. Este fue el de, así, este es el de Milenka. Bueno, pero viste, en el caso de Milenka se ve claramente dónde están las cisteínas, que es fácil ubicarlas, porque son las que están con la letra C, y ya sabes que ella ya eso te dice que sí. Y fíjate que aquí ella identifica que está en la etiqueta SS, que son la de los puentes cisteína, y además de eso, acá también coloca lo de los puentes disulfuro, ¿no? Los puentes, eh, de disulfuro que pueden tener las proteínas. A ver, déjame ir de todas formas un momentico a tu proteína. Con razón, yo hasta apenas lo leí y dije que sí era, pero obviamente es así. Aquí está Ana, Robert, no, Carlos, Sofía, Joffre, no, bien, Carla, Andrés, no, aquí, este es el tuyo. Veamos un momentito así rápido. A ver, otro que tenga
¿Alguna duda con, aquí están, donde están los puntos cafecitos? Si no me equivoco, son los puentes y sulfuros también. Entonces allí sí tenías también la opción de puentes y sulfuros. Estos puntos cafés también son señalizaciones dentro del mapa de las proteínas que equivalen a los puentes y sulfuros. Y veamos aquí rápidamente, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No veo yo ninguna C. A ver. La tuya es una alfa amilasa. Vamos a buscar. Vamos a ver si por casualidad. Sí, sí hay puentes y sulfuros entre ellas. No, no lo busco, yo estoy casi segura que esos puntos café son los que equivalen a los puentes y sulfuros en esa proteína. A ver, ¿algún otro comentario de algún otro de los compañeros que haya tenido algún inconveniente al momento o algo que quiera reforzar del análisis de las proteínas? Buenas tardes, buenos días, doctora. Disculpe Bueno, una Carlita, preguntita. sí, cuéntame. Me conecté hace un momento. Entonces, en donde haya cisteína, ahí van a ver los puentes disulfuro, Claro, independiente de que esté lo que cualquier otro aminoácido esté junto. sí, porque recuérdate lo que yo comentaba y esto es bueno reforzarlo. Los aminoácidos van a ir uno al lado del otro, pero es más difícil que se forme un puente de sulfuro si yo tengo un aminoácido cisteína al lado de otra cisteína, que si yo tengo una cisteína aquí y otra en la cadena por acá. Es decir, si yo tengo la cadena aquí y tengo la cadena acá, si aquí tengo una cisteína y aquí tengo una cisteína, el que se forme el puente de sulfuro entre las dos cadenas es más eficiente energéticamente que si tuviera dos aminoácidos uno al lado del otro, formando un puente de cisteína. De hecho, ¿te acuerdas que yo les dije que cuando se unen dos cisteínas se forma una cistina? Y ese se considera otro aminoácido. Entonces, no tiene nada de particular que no estén, que no estén uno detrás del otro, porque lo que va a establecer son conexiones entre lo que es el filamento que se forma de la proteína. Gracias por la Ok, pregunta porque es válida para todos. ¿Alguna, gracias. no a ti, Carla? ¿Alguna otra pregunta? Podemos buscar también cualquiera de ustedes que tenga alguna de sus proteínas y la podemos ver un momentico si tienen alguna pregunta sobre ella. Fíjense, un punto antes de avanzar es el tema de las funciones, ¿no? Y aquí es muy interesante porque muchas veces la gente dice, ah, bueno, porque tengo el gen y el gen equivale a esta proteína y a esta función. Ese es como el pensamiento clásico que tenemos acerca de las proteínas. Y si ustedes se dan cuenta, en el caso acá presentado por la compañera, dice que es un polímero de alfa-amilasa 2 y fíjense todas las actividades o las funciones biológicas en las que están involucrados, ¿no? Y entonces la misma alfa-amilasa 2 tiene que ver con actividad hidrolasa para puentes glicosílicos, tiene que ver con actividad hidrolasa en compuestos glicosílicos, actividad hidrolasa en general, actividad neupolulanasa, actividad catalítica, binding, unión, ¿no? Unión de metales, porque en general las amilasas son de tipo albúmina y también tienen esa capacidad de unión de metales y unión de moléculas pequeñas. Es decir, que tiene todas estas funciones biológicas, moleculares, y además está involucrada en todos estos procesos biológicos. Entonces, esta parte también siempre la dejo de reflexión en estas clases, porque cuando nosotros identificamos una proteína dentro de un mapa de proteínas que tenemos de un análisis bidimensional, no necesariamente la proteína cumple una misma función y muchas veces la función se debe adaptar al organismo que estamos estudiando y al fenómeno al que estamos sometiendo al organismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta que está sometida a un estrés biótico por presencia de un microorganismo y encontramos, digamos, la presencia de alfa-amilasa, quizás está asociada con una actividad hidrolasa, porque ella está hidrolizando, tratando de hidrolizar la presencia del microorganismo y ella tiene un papel. Si está aumentada, pues está relacionada quizás con un problema
de control de patogénesis y en otros casos quizás es otra la función. Entonces, esto es bien interesante que lo tengan en cuenta porque nosotros vamos a comprender la función biológica y la presencia de la proteína en función del modelo que estamos estudiando. Es decir, el modelo biológico que estamos estudiando nos va a determinar cuál es el papel que está teniendo o el rol que está jugando la proteína que se está sobreexpresando o la proteína que está desapareciendo. ¿Otra pregunta? Eh, Sitio activo, quizás eso también puede ser algo que a ustedes les resonó en el momento de analizar las proteínas, ¿no? Entonces si nosotros tenemos una proteína con una estructura tridimensional, ella va a tener en esa conformación tridimensional que ella tiene, va a dejar un espacio de interacción dentro de lo que es el sitio activo. El sitio activo no va a ser más que el lugar que va a recibir a un elemento exógeno. Por ejemplo, esta dice binding, unión de metales, ¿no? De moléculas que son de iones metálicos. Entonces va a tener un espacio en donde las moléculas metálicas van a poder interactuar y hay una interacción de estas moléculas metálicas con los aminoácidos que se encuentran en esa zona. Entonces esos aminoácidos tienen que ser electrostáticamente favorables para la captación. Por ejemplo, tenemos un elemento negativo como es el cloro y yo quiero unirlo en ese espacio, la región donde va a llegar tiene que tener un entorno positivo. Si tiene un entorno negativo, la va a repeler. Y muchas veces, esto es lo que yo les comentaba a ustedes en la clase anterior, cuando nosotros queremos hacer una modificación de una proteína, pues podemos jugar con cambios, es decir, que desde el punto de vista de biología molecular, podemos jugar con cambios en la secuencia de aminoácidos en este sitio activo para conseguir que este sitio tenga entonces un entorno electrostático más negativo o más positivo y que repela y finalmente no tenga la función que estoy buscando. Entonces, este puede ser un tema bien interesante al momento de nosotros hacer modificaciones por biología molecular. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Algún comentario? Yo sí tengo una duda, doctora. Disculpe, No, por con favor. respecto a los puentes de disulfuro, son cuando dos péptidos de cisteína están cerca, ¿cierto? No necesariamente cerca, sino que ellos la proteína se colapsa para que se forme el puente. Voy a buscar un momentito la diapositiva que tiene la imagen de las proteínas. Denme un segundo y ya la voy a colocar aquí. Un, un- Creo que muchas veces pensamos que es que tienen que estar cerca y no necesariamente es la cercanía lo que determina que se establezca el puente disulfuro. Fíjate, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Este es un puente disulfuro y voy a abrir la imagen. Uno de los aminoácidos está en esta secuencia. Si te das cuenta, esta es la secuencia de la proteína y en este punto de la secuencia tienes un aminoácido que va a establecer un puente disulfuro y en este punto de la secuencia tienes otro. Continúas la secuencia y hay un colapso del péptido para que se establezca el puente. Es como que el puente es magnético, imagínate. Entonces, si yo tengo un punto magnético aquí y un punto magnético aquí, la tendencia va a ser que ninguna de las otras regiones tienda a colapsarse, pero el lugar donde está el puente de sulfuro va a permitir la unión y se establece, aunque no estén secuenciales. Un poquito eso es lo que les trataba de decir, que no necesariamente, a Mm, veces son distancias en el péptido, claro, pero hay ese pero momento. se enrollan Exactamente, y cerca. ese enrollamiento y ese acercamiento está determinado por la presencia de esos aminoácidos que hacen que se formen. Y el puente de sulfuro es un puente bien resistente, le da bastante estabilidad a la proteína y por eso nosotros podemos hacer como tres tipos de geles de electroforesis, ¿no? Podemos hacer la electroforesis SDS-PAGE, que es una electroforesis eh, desnaturalizante y que para ello implica la presencia de betamercaptoetanol para desnaturalizar completamente la proteína hasta los puentes de sulfuro. Podemos hacer un Mm. gel nativo
que es un gel que no lleva desnaturalización de la proteína, ni lleva calor, ni lleva detergentes. Entonces, esto permite que la proteína se mantenga en su conformación original, no se relaje. Mientras que también podemos hacer un gel, que es un gel de SDS Page suave. ¿Qué significa esto? Que yo puedo utilizar calor, puedo utilizar detergentes, inclusive puedo usar solamente calor, puedo utilizar calor y detergentes, pero no voy a utilizar betamercaptopurano, no voy a utilizar un protocolo agresivo que me rompa el puente disulfuro. Y el puente disulfuro es tan, eh, como digo yo, tiende a tanta estabilidad que en el caso de la electroforesis bidimensional, que la vamos a ver hoy más adelante, ustedes van a ver que tenemos que tratar de conservar que se vuelva a regenerar. Es decir, él muy fácilmente vuelve a regenerarse porque, digo la palabra magnetismo, aunque no es esa, es como si fuera tan magnético que es muy fácil que se vuelva a unir. Y, sí, y a veces incluso cuando has hecho una desnaturalización, la restauración de este puente a veces no es la que corresponde a la estructura original de la molécula, sino que lo hace donde la primera que consigue. Entonces, pues es como que si este se une con este, y entonces me da otro tipo de colapso que no es el que tenía originalmente la molécula. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, No, por doctor. favor, por nada. Un gusto. Ok. Perdón, Sí, una pregunta. sí, Entonces, si Carla. solo hay una cisteína, no hay puentes No, aunque disulfuro. yo en este momento Ya, trato de recordar, pero creo que no, porque tiene que ser entre dos cisteínas. Así que por ya. ese lado puedo Muchas estar, gracias. no por nada, por favor. Bueno, un poquito para continuar, si tienen alguna pregunta, no duden en pararme, por favor, que siempre es bueno ir avanzando. Fíjense, en, en la biotecnología tradicional y en la extracción y purificación de proteínas tradicionales, nosotros solíamos utilizar muchos protocolos de separaciones con columnas, que era ir buscando una proteína pura para analizarla en estado puro, pero el resultado de los últimos tiempos nos da que definitivamente las proteínas puras, aisladas, completamente separadas de su entorno e incluso cristalografiadas, no tienen nada que ver con lo que es la proteína funcional que debe estar en un medio acuoso e interactuando con otras moléculas. Entonces, el trabajo que hicimos y que tenemos que volver a él en algún momento para tener conocimientos más detallados de las moléculas, era un trabajo que no nos daba una idea clara del entorno molecular, nos decía acerca de solamente esa proteína. Ayer en la charla que tuve en la UPS me hicieron una pregunta que es bien interesante y que aprovecho de refrescarlo aquí también. Y ellos me preguntaban, si yo tengo una proteína que tiene una actividad biológica, por ejemplo, en el área que yo trabajo, que es remediación ambiental, y yo tengo el gen de esa proteína y lo inserto en otra bacteria y hago que esa bacteria se convierta en una bacteria que es combinante productora de esa enzima, va a ser un buen producto. Y yo le dije sí, siempre y cuando la bacteria receptora no se vea afectada por los subproductos que ocasionan la síntesis de esa proteína. Porque muchas veces pasa que algunas proteínas que están relacionadas con la remediación ambiental, la proteína la proteína y su acción enzimática genera componentes tóxicos y que no tiene el resto de la maquinaria. Cuando yo aíslo solo el gen, me quito el resto de las maquinarias de la ruta metabólica que me puede ayudar a, a que no me afecte. Yo puedo continuar los procesos de degradación y los subproductos no afectan a la célula. La célula nativa, la que originalmente tiene las características bioremediadoras, sí puede soportar hasta cierto punto la toxicidad, pero una bacteria de laboratorio que yo la tengo específicamente preparada para ser clonada, no necesariamente tiene esa capacidad. Entonces eso puede ser un inconveniente. La biología sintética es muy linda, pero puede tener algunos inconvenientes a la hora de, sobre todo de ciertas rutas metabólicas que el microorganismo no es capaz de soportar. Entonces, no es lo mismo producir insulina, que no va a tener ningún impacto sobre la célula, que producir otra enzima que de repente sí vamos a tener otros efectos. Entonces, en general, cuando hablamos de análisis de proteínas, nos encontramos con un escenario
de bastante trabajo, ¿no? Trabajo de separación en columnas, de preparación de muestras, de preparación de geles, de separación de proteínas y análisis de las proteínas y su peso molecular. De hecho, yo siempre digo que la verdad es que el que se aventura a trabajar en esta área de la bioquímica tiene que tener una personalidad particular desde el punto de vista de metódico, ¿no? Debe ser una persona que sea capaz de construir. Si vamos a poner una persona que le cuesta armar, que le cuesta inocular, preparar, es un poquito como una estudiante que tengo ahorita que está trabajando con animales en bioterio en Argentina, se fue a hacer el doctorado, y ella me dice, uy, mi hija, es difícil, es un reto enfrentarte al trabajo con animales, y es verdad, porque los animales tienen cambios hormonales, y todo esto va a afectar al desarrollo del experimento. Entonces, lo mismo yo digo siempre con bioquímica, no es un área sencilla, pero es un área bien apasionante con los resultados que se puede obtener. Entonces, cuando yo trato de purificar y entender a una proteína, trato de irme hacia el contenido más puro de la proteína, conocer sus cinéticas enzimáticas y por último ir hacia la cristalografía, que es lo que yo les digo, que es un ambiente muy aislado de lo que en realidad ocurre en la ruta metabólica. ¿Cómo tuvo esto un cambio de paradigma a partir del año 2000 más fuertemente? Se inició todo lo que es el estudio e identificación de proteínas utilizando herramientas proteómicas. Hasta ese momento nosotros teníamos aislados por este lado proteínas desconocidas que las podíamos conseguir por electroforesis o por cromatografías líquidas, y por este otro lado una gran cantidad de información en bases de datos tanto de proteínas como de ácidos nucleicos, pero estaban desconectadas. Entonces, junto con los cambios que hubo a partir de 2000, se fortaleció todo lo que es el análisis de espectrometría de masas para moléculas grandes. Hasta ese momento se trabajaba con espectrometría de masas para moléculas pequeñas, que lo vimos el semestre pasado, y a partir del 2000 entonces se incorporó una serie de matrices para poder hacer la separación de moléculas grandes, y esas matrices y esos equipos nos permitieron hacer la espectrometría de masas que conocemos hoy, y junto con la bioinformática unieron los dos mundos, el mundo de las bases de datos y el mundo de las proteínas, y nos permitieron empezar a hacer lo que hoy conocemos como proteómica. Es decir, cuando nosotros vamos desde el aislamiento de una proteína o por cromatografía líquida o por separación de un gel, analizamos y la llevamos a la base de datos y entendemos qué probable proteína estamos trabajando, entonces estamos haciendo proteómica. Ahora, ¿cuál es el inicio? Hay dos escuelas, siempre lo comento, hay como dos grandes escuelas de la proteómica. Está la escuela norteamericana, que generalmente es libre de electroforesis bidimensional, un poquito por lo que yo les decía, porque la electroforesis o las herramientas bioquímicas necesitan una pericia técnica, y entonces ellos van directamente, toman toda la proteína, todo lo que sale de la célula o del organismo que están analizando, lo mandan a espectrometría de masas con equipos como el que vimos en el semestre pasado, como es el caso del Orbitrap, alinean, revisan todas las proteínas que están allá y dan un veredicto de la posible ruta metabólica que se esté activando. O tenemos una escuela como la que sigo yo, que es la escuela europea, que se basa en análisis previos de comparaciones principalmente o de electroforesis completas de geles bidimensionales para buscar cuáles son las proteínas candidatas. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene esta escuela? Que puedo tener una pérdida de algunos de los elementos que están allí. Esa es una desventaja, y una ventaja es que me puedo concentrar más en las que realmente están sufriendo un cambio en el proceso en el que yo estoy colocando, porque yo voy a tener una imagen, por ejemplo, una imagen que corresponde a una planta que no ha sido sometida a estrés, digamos, de tipo abiótico, y una planta que sí ha sido sometida, y yo comparo las dos imágenes para ver qué es lo que tengo de diferencia y qué es lo que está involucrado. Un buen protocolo un buen paper para analizar estos protocolos de electroforesis bidimensional es el de Gore y colaboradores del 2000, y la electroforesis bidimensional también se llama ISODAL por lo que son las técnicas físico-químicas que utilizamos. Una es ISO, que tiene que ver con el punto isoeléctrico, y DAL, que corresponde a la masa molecular en daltones. ¿En dónde se origina todo este tema? Pues es un poquito viejo ya, porque es del año 1970,
Y fue este paper, que es uno de los papers más citados en la historia de la biología, que es de Lamley. En este paper, él establece cuál es el protocolo para obtener geles desnaturalizantes en un sistema de buffer discontinuos. Un poquito más adelante voy a explicar en qué consiste esto de los buffer discontinuos, pero este tipo de geles no les debe ser ajenos, lo deben haber visto en algunas publicaciones, en el que se coloca una muestra en un gel de electroforesis y se separan las proteínas en su rango de masa molecular, observándose las proteínas como bandas. En el año 1975, este señor, un poquito más dedicado o más acucioso en el trabajo bioquímico, creó este paper que se llama High Resolution Two-Dimensional Electrophoresis of Protein. El autor es O'Farrell en el 74 y el 75, en el 74, y establece este gel. En este gel, él considera dos variables para realizar el gel. Una es la separación de las proteínas por punto isoeléctrico. Esto lo hacía dentro de un tubo de vidrio, un tubo capilar de vidrio que él llenaba con la electroforesis y hacía una separación en un campo eléctrico, y luego ese fideíto, ese filamento de gel que le quedaba dentro del capilar, él lo sacaba y lo posicionaba en la parte superior de un gel de electroforesis convencional, y separaba en una segunda dimensión. Entonces él había logrado aquí en esta primera separación por punto isoeléctrico, y luego en esta segunda separación por masa molecular. El resultado era un gel que en vez de bandas tenía puntos, y que cada punto en ese momento él lo asignaba. Después veremos que no es totalmente real, pero en ese momento él asignaba que cada punto era una proteína. Les digo que no es real porque cuando ya después uno hace el análisis de estos geles, se da cuenta que algunas son modificaciones post-traduccionales de las proteínas, o también algunas están unas sobre otras, ¿no? Y no están totalmente separadas. La técnica realmente es complicada y muy difícil de reproducir, y se quedó guardada en los laboratorios de por vida, hasta que en los 90 aparece este aparatico que se llama Fast System, ¿no? Este aparato lo desarrolló la gente de Amersham, que son las mismas que hacían purificaciones de proteínas por equipamientos para purificación de proteínas. Y este equipo yo lo llegué a utilizar. Tenía un beneficio de que te permitía estandarizar la metodología de hacer geles, pero los geles eran bien costosos. Entonces, para hacer un gel tenías un costo de $10. Un solo gel podía estar alrededor de $10. Tenía una plancha aquí peristáltica que te permitía mantener la temperatura. Colocabas estos geles preparados que comprabas, y venían ya con las condiciones que tú querías, si eran para punto isoeléctrico, para separación de electroforesis en SDS o nativa, etcétera. Y aquí hacías una programación para decirle las condiciones en que querías separar, y aquí tenía esta especie de lavadora. Al abrir aquí había como un tamborcito donde enganchabas el gel, y todas estas sustancias que están aquí, también con una programación, entraban y salían, lavaban el gel y te daban el gel resultante con el resultado que estabas buscando. Entonces, que este método era rápido, era sencillo, era reproducible, porque estos geles eran fabricados por un robot, incluían un protocolo eficiente de tinción, pero muy caros. Entonces, también fue algo que quedó por allí. Sí, Sofía, te doy la palabra. ¿Y de qué están hechos estos geles para la electroforesis? De acrilamida, bisacrilamida, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Son preparados y son polímeros. La acrilamida y la bisacrilamida son polímeros sintéticos. Nosotros no podemos utilizar agarosa por el tamaño del poro, y porque la agarosa, además de eso, no es estable. Es decir, tú puedes usar una agarosa hoy, aunque cada vez es mejor, ¿no? Pero como es un producto natural, que acuérdense que la agarosa viene del agar-agar, la garosa hoy puede tener un comportamiento, una gelificación, y mañana otra. La que viene en otro envase puede cambiar. Entonces no podemos utilizar ese tipo de material porque las proteínas tienen otro comportamiento. Entonces utilizamos un gel que se fabrica a partir de dos polímeros, que esos dos polímeros en presencia de un catalizador van a formar una malla. Y en esa malla siempre se va a separar de una manera. Estos que están acá, este que tú ves aquí, lo que usaban era una lámina de acetato,
y sobre esa lámina de acetato, en vez de un vidrio, servían el gel y el gel quedaba allí polimerizado y ese era el que se colocaba en el aparato, pero es acrilamida. Luego apareció también en los 90, ya a finales de los 90, este lo llegué a utilizar yo en mi tesis de, no mentira, cuando empecé mi primer trabajo como biólogo. Este equipo que se llama Cotofor Shell, y este era un sistema de purificación libre de columnas. Entonces lo que hacía era que tú preparabas tus proteínas en un tampón que tenía anfolitos, los anfolitos se pegaban a las proteínas en función de su carga, y luego los separabas en este sistema, ¿no? Este sistema era un tubo de acrílico, en el centro llevaba este soporte que era una cerámica que se enfriaba muchísimo y permitía que estuviera completamente frío todo el sistema. Tú inyectabas tus proteínas junto con los anfolitos y en este medio, en función de la carga, tenías que tener una fuente de poder de hasta 10.000 voltios. Tú conectabas y empezaba la separación, así como ustedes ven aquí, eso tardaba varias horas y cuando al final inyectabas, porque había como un sistema de agujas, aquí no se llega a ver, pero son unas agujas que pinchas en un fil que colocas en la parte de abajo, pinchas y sacas todas las fracciones. Y esas fracciones se deben haber separado en base a su punto isoeléctrico. Realmente daba resultados muy buenos. Cada tubo era aproximadamente un valor de pH para que correspondía al punto isoeléctrico de la proteína que estaba separando y te daba una purificación bastante buena. Pero ese equipo también era bien engorroso, duraba muchas horas de trabajar y no era algo como para reproducir, para estar purificando grandes cantidades de proteínas. Entonces, ¿qué vino? Vino la electroforesis bidimensional que mezcló un poquito las técnicas, agarró el acetato y los geles, la separación en anfolitos, los geles en una dimensión de esa manera, y crearon un sistema que se llaman tiras. Entonces las tiras son de acetato y llevan encima un gel. Eso lo van a ver la próxima semana cuando vengan al laboratorio, porque aquí tenemos tiras y esa es donde se realiza la primera dimensión. Y luego continúa hacia adelante en una separación en segunda dimensión, que ese sí es un protocolo bastante clásico en los laboratorios de separación de proteínas. ¿Qué tipos de muestras se pueden separar en estas condiciones? Prácticamente todas. Lo único que nosotros tratamos es que las muestras que se van a separar por electroforesis bidimensional sean muestras frescas. Fíjense que el ADN cada día se pueden utilizar más ADN antiguo e incluso hay kits que permiten como reconstruir, como que el ADN fragmentado se pueda reconstruir. En el caso de las proteínas es mucho más difícil hacer ese tipo de reconstrucciones, ellas se desnaturalizan y ya no puedo identificar, no puedo saber. Probablemente con la secuencia de péptidos pequeños puedo tener una idea, pero no es fácil. Entonces, para este tipo de análisis sí es necesario que las muestras sean frescas, sin contaminación, es decir, que yo no tenga allí detergentes, otros elementos, metales, etcétera, que me puedan causar problemas en la separación. Preferiblemente no mezclas, es decir, no agarrar hoja, raíz, tallo y hacer una mezcla porque no voy a identificar las proteínas a que corresponden. Debo tener un conocimiento claro de qué contenido tiene la proteína. No es fácil que alguien venga y me diga, yo tengo esta proteína, por favor, a ver si me la puedes aislar, porque yo necesito saber qué contenido tiene. Y sobre todo, debe ser el proceso de extracción de las proteínas libres de proteasas, porque si las proteasas van a ser un corte inespecífico de la proteína y yo entonces me voy a quedar con cualquier péptido que no sé qué cosa es. Entonces, ¿qué quiero yo cuando yo voy a hacer una electroforesis bidimensional? Quiero garantizar que mis proteínas estén completamente solubilizadas, que las proteínas se desnaturalicen con el proceso que yo voy a realizar para esta separación. Quiero hacer una reducción de los puentes disulfuro, quiero prevenir modificaciones de las proteínas. Por eso era importante que ustedes hicieran ese ejercicio que hicieron la semana pasada, porque ya yo les estoy hablando a ustedes de qué es una proteína, qué es un puente disulfuro, qué es la desnaturalización, en qué consiste solubilizarlas, que es mantenerlas en un ambiente en el que ellas se encuentren completamente solubles. Debo prevenir modificaciones post-traducción, modificaciones de la proteína, por ejemplo, uniones de azúcares u otros elementos. Debo remover interferentes y debo mantener la proteína en solución durante el proceso de rehidratación de la tira y del isoelectroenfoque. La tira está parcialmente seca. ¿Qué significa esto?
Cuando ustedes van al supermercado y compran una esponja, ¿cómo está esa esponja? Una esponja de fregar los platos o una esponja para bañarse. ¿Alguien ha tenido una esponja y se ha secado la esponja en la casa después de utilizarla? No, o sea que me escucha. A ver, entonces una esponja que está parcialmente hidratada o que está deshidratada tiene los poros muy pequeños, muy cerrados. Entonces, cuando yo sumerjo esta esponja en un medio de rehidratación, que es lo que hago cuando utilizo el isoelectroenfoque, cuando hago la rehidratación de las tiras, esa esponja va a cambiar su estructura y los poros se empiezan a abrir. En este proceso de apertura de los poros se incorporan proteínas y ellas pueden ser absorbidas a esta tira. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Necesito hacer una preparación de la muestra, una rehidratación de las tiras, el enfoque isoeléctrico, el equilibrio de las tiras, la separación electroforética SDS-PAGE, visualizar el resultado y hacer un análisis. Esta es la secuencia de las cosas que están relacionadas con la electroforesis. La rehidratación va a desnaturalizar. En el proceso de rehidratación yo voy a tomar mi muestra de proteína que yo la he obtenido con algún tipo de metodología y la voy a desnaturalizar y a solubilizar. Y para ello yo voy a utilizar elementos que me permitan hacer ese proceso. A su vez también voy a rehidratar la tira y voy a mantener a las proteínas solubles durante todo el proceso de isoelectroenfoque. La desnaturalización, en el caso específico de la electroforesis bidimensional, es una desnaturalización libre de calor. Y para ello lo que se hacen es que se utilizan sales que se les conoce como caiotrópicas. Ellas lo que van a hacer es desordenar molecularmente a la proteína y desestabilizarla. Entonces esta estructura molecular que habíamos visto ordenada y que había ocurrido producto de la síntesis, se va a desordenar, se va a relajar y las sales van a hacer este desorden. Esto es un poquito parecido a la desnaturalización que ocurre cuando uno trabaja con algún tipo de cárnico o pescado que tú le haces un salado. Salar una carne lo que va a hacer es favorecer una desnaturalización suave de esas proteínas y esa desnaturalización suave hace un desorden caiotrópico de las proteínas que te permite también una estabilidad, te las libera, te quita el manto acuoso que puede tener la proteína y eso hace que la proteína esté más estable para los siguientes procesos. En general, en el caso de la electroforesis bidimensional, se utilizaba principalmente tiourea de 2 molar y 7 a 8 molar de urea. Esta cantidad de sal es lo suficientemente fuerte para hacer esta desnaturalización caiotrópica. Y en este punto hay que evitar un proceso que se llama carbamilación, que lo explicaré más adelante, que no es más que la adición de un grupo amino a la proteína que le va a dar entonces otra masa molecular. Para el proceso hay diferentes formas de hacerlo. Hay algunos tipos de electroforesis que tienen estos cassettes donde yo introduzco la tira y relleno con el buffer que yo voy a hacer el procedimiento. Estos son muy buenos porque no tiene fugas y utiliza un volumen muy pequeño, no tienes que utilizar aceite mineral y un volumen muy pequeño de buffer. Hay otros casos como este que tenemos en el laboratorio, que son bandejas y estas bandejas se rellenan con el buffer, se colocan las tiras y encima se cubren con aceite mineral para evitar la deshidratación y el incremento de temperatura. O estas otras bandejas que tienen exactamente la misma función y son para preparar la tira. La tira se prepara desde el día antes en el proceso de hidratación y se coloca de una vez la proteína que queremos que se incorpore a la tira. Hay métodos de estimación de la proteína que se deben hacer antes de ir a este procedimiento para saber exactamente qué concentración de proteína tengo en el momento de separar las proteínas por electroforesis bidimensional. Y vamos a tener métodos convencionales o métodos fluorescentes. Entre los métodos convencionales, bueno, otro punto importante es saber qué tira voy a seleccionar y considerar que la tira, ella en sí,
corresponde a anfolitos inmovilizados. Los anfolitos no son más que piecitas de buffer que van a actuar a diferentes rangos de pH y que me van a hacer que la proteína se movilice sobre la tira en diferentes rangos de pH. El método que más utilizamos nosotros en el laboratorio es el método de Bradford, que utiliza el Cumase Blue G50 para hacer la determinación de proteínas. Se mide la absorbancia a 595 nanómetros y realmente el color que aparece es un color azul, producto de la unión de las proteínas presentes con uno de los pigmentos que forma el colorante Cumase Blue G250. El Cumase Blue G250 tiene un pigmento naranja y un pigmento azul que cuando están separados dan esta tonalidad color café. Y cuando se incorporan las proteínas, en la medida que tengo más concentración de proteínas, voy a tener más intensidad de color azul. En cuanto a las tiras generalmente se compran, son comerciales, son bastante estables. Lo único que puede pasar si se llegan a vencer es que empiezan a pasar a migrar a un proceso de deshidratación mayor, y entonces ahí hay que como que trabajar mucho en lograr que se rehidraten correctamente y podemos perderlas. Ellas tienen un gel colocado en la parte superior y todas vienen con un código QR en la superficie que nos permite hacer si nos vienen mal, podemos hacer un reclamo porque ellos tienen ahí un seguimiento de esas tiras en base a sus códigos QR. Si nosotros pudiéramos ver macroscópicamente lo que sucede con la tira, nosotros comenzamos con una mezcla como esta que no tiene definidos los colores, y cuando ejercemos un campo eléctrico sobre esta mezcla, ella empieza a separarse en base a las que son comunes por punto isoeléctrico. Y vamos a tener entonces aparición de ciertos puntos o ciertos colores, en este caso, que corresponden a un punto isoeléctrico específico. Eso es lo que vemos en la primera dimensión. Lo que vamos a utilizar entonces es esa característica de punto isoeléctrico de la proteína para lograrla separar, y hay varios equipos en el mercado. Estos son algunos, no voy a hacer ninguna publicidad, solamente voy a comentar que este es el que tenemos en el laboratorio y cada uno tiene sus cosas positivas o negativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un enfoque isoeléctrico? Nuestra proteína puede estar en una condición ácida o en una condición básica. Y cuando nosotros ejercemos un campo electrostático, lo que va a hacer es que se va a ir hacia buscar el suterión, que es la proteína con carga neta cero. Eso lo vimos la semana pasada con los aminoácidos. Y entonces lo que vamos es a establecer que los grupos R se carguen de tal manera de que terminen dando una carga neta cero al conjunto de aminoácidos que conforman la proteína. Al llegar a ese punto, entonces nosotros vamos a inmovilizar. La proteína no tiene capacidad de moverse en el campo eléctrico porque su carga neta es cero y ella se queda allí estabilizada. Imaginemos como el caso que mostraba anteriormente, muchas proteínas de diferentes colores que van a estar migrando en el campo electrostático que se forma sobre la tira cuando yo ejerzo un potencial de voltaje. Ellas van a estar movilizándose hasta que se detienen en el punto que corresponde a su pH, que su pH no es más que el valor de punto isoeléctrico en el que ellas son inmóviles. Y una vez que yo las tengo allí inmovilizadas, esa tira tiene un tiempo de vida, es decir, yo puedo inmovilizar y guardar en este punto la tira hasta el momento que vaya a hacer la electroforesis. Cosas que hay que tener mucho cuidado cuando haces el punto isoeléctrico, tener precauciones con el control de la temperatura, porque si incrementa la temperatura puede causar daños a la proteína, y y usar altos voltajes, porque las proteínas no migran a bajos voltajes, sino que necesitan altos voltajes para llegar a su punto isoeléctrico. ¿Cómo cargar la tira? Existen varias técnicas. Nosotros hacemos una técnica que es colocarla directamente, la muestra junto con el buffer de rehidratación, y que se incorpore en el tiempo. Pero a veces hay muchas proteínas de un determinado valor de pH, las proteínas básicas, por ejemplo, migran muy mal. Entonces lo que se hace es que en el momento que se va a hacer la separación, se colocan unos papel de filtros que les llamamos puentes de filtros en los extremos de las tiras. Entonces en estos puentes se añade en ese punto la proteína, y esa proteína sale del puente, migra a la tira y se empieza a acomodar desde el pH básico en adelante. Entonces eso te ayuda
a mejorar. También hay unas copas, como unas pequeñas copitas, unas pequeñas cápsulas que se pueden colocar en un determinado punto y añadir a partir de allí la muestra para que la muestra migre sobre la tira. En cuanto a la equilibración de las tiras una vez que se han separado por su punto eléctrico, hay que prepararlas para continuar la siguiente fase. Recordemos que todo este primer proceso se hace con una desnaturalización caliotrópica. Yo no he utilizado calor, no he utilizado detergentes y no he utilizado betamercaptoetanol. He utilizado DTT, que va a ayudarme también a romper los puentes de sulfuro y lo hace de una manera buena, pero no agresiva. Entonces, ahí hay una preocupación en este punto de que se vuelvan a regenerar los puentes de sulfuro y yo quiero llevar mis proteínas, ya no me interesa tanto que tengan la carga original, porque ya no necesito que se separen por punto eléctrico, eso ya ocurrió, sino que yo voy a colocar en una condición en que mi proteína se separe por la carga neta, por el peso. Teniendo una carga neta y homogénea, negativa, se va a separar es por su peso. Y entonces para eso introduzco en este punto el SDS, que es un detergente cargado que me va a cargar toda la proteína y me la va a hacer electrostáticamente negativa y separarle nada más en base a su peso. Voy a utilizar el glicerol que me permite que ingrese mejor al gel, el tris, la urea y el azul del bromofenol, sobre todo para para poder ver como indicador la urea, para que me ayude a mantener el estado caliotrópico desnaturalizado, y la iodoacetamida, que va a bloquear el sitio de unión de los puentes de sulfuro, y entonces me va a impedir que se regeneren los puentes de sulfuro. Hay algunas cosas que se dicen con respecto a qué momento utilizar la iodoacetamida, pero la función siempre va a ser la misma. Porque debimos considerar en todo momento que no hubiese incrementos de temperatura, por lo que les decía que se llama la carbamilación. Y la carbamilación es que la urea, por efecto del calor, puede sufrir una descomposición. Y al descomponerse forma lo que se conocen como iones cianatos. Tenemos un amonio y un ion cianato, amonio cianato, que puede unirse al extremo de la proteína y darle una masa superior. Entonces, cuando nosotros tenemos una proteína a la que se ha unido un ion cianato, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una lisina, la lisina, su masa molecular es del residuo solo de lisina, es de 128. Pero si ella ha sido carbamilada por la presencia del ion cianato, el ion cianato le otorga 43 Dalton de peso más y ella termina pesando 171 Dalton. Entonces nosotros tenemos una modificación y esta modificación afecta la masa de la proteína y su identificación. Recordemos que la identificación se hace por masa, porque lo que hacen los espectrómetros de masa, yo se los decía el semestre pasado, es funcionar como balanzas muy sofisticadas y muy precisas que miden la masa de manera muy precisa. Entonces, si yo incorporo esto, ya yo no voy a poder identificar si se trata de una lisina, pero si yo sé que el cianato pesa este valor, yo sé que al descontar voy a tener la lisina. Entonces lo que hace el software es que tú le indicas como esta proteína viene de una electroforesis bidimensional, puede ser que algún aminoácido se haya carbamilado y considéralo para descontarlo. Y entonces el software ahí con sus algoritmos rápidamente determina la posibilidad de que exista esa carbamilación. Con respecto al detergente, el detergente es un detergente aniónico, es decir, tiene una carga iónica, y lo que va a hacer es que va a permitir la ruptura eficiente de la estructura secundaria de la proteína, es decir, la relaja, y además de eso carga toda la proteína, pero no va a romper los puentes de sulfuro, los enlaces de sulfuro, porque es lo que yo les decía a ustedes, esos son enlaces bastante fuertes. Las proteínas, antes de ir a la segunda dimensión, deben ser equilibradas, porque ellas deben ser sometidas a la condición que les permita salir de ese gel que está en la tira y entrar al nuevo gel, que es el que va a permitir la separación por segunda dimensión. Y es importante que aquí tengamos DTT para evitar la presencia de uniones de puentes de sulfuro, y la iodoacetamida para que bloquee cuando se separe ese puente.
Estas tiras se pueden almacenar en este punto y luego es que se va a ir al siguiente proceso. El DTT lo que hace es reducir los puentes de sulfuro, los rompe y libera ese enlace, y la iodoacetamida bloquea el puente de sulfuro y permite que se vuelva a unir. Y aquí vamos a la segunda dimensión, que es la que del gel que vamos a ver. Nosotros el resultado de la tira nunca lo vemos. Lo que vemos es el gel bidimensional con todos los puntitos que vieron ustedes, y lo que vamos a hacer es una separación por masa molecular. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Algunas precauciones. Por ejemplo, si ustedes ven un gel como este que está aquí a la izquierda, ¿cuál sería un comentario que ustedes me dirían rápidamente con respecto a las proteínas que están allí? ¿Creen que todos los carriles de proteínas están preparados para ir a continuar un proceso de identificación? No, porque no se notan bien las bandas, por ejemplo, la separación, sino que está todo unido. Exacto, Sofía, muchas gracias por el comentario. Por ejemplo, lo que dice ella, que hace sentido porque ella dice, tal como está el gel, no se distinguen bien las bandas. Si nosotros nos ponemos a ver, pues quizás el carril 1 tiene unas bandas mejor separadas y se logran distinguir, y el carril 4, pero cuando nos vamos al carril 3 o al carril 5, el carril 5 está completamente desnaturalizada toda la proteína. No hay ninguna proteína que esté en su conformación adecuada y no la podemos identificar. Por otro lado, en el carril del lado derecho, fíjense cómo si tenemos bandas bien identificadas. Y ahora de este carril, ¿cuál de las muestras escogerían ustedes para ir a una electroforesis bidimensional, a una segunda dimensión, o exacto, una separación bidimensional? Si ustedes han analizado aquí, ¿cuál sería de los carriles, el 1, el 2, el 3 o el 4, o el 5 y 6? ¿Cuáles creen ustedes que es el más ideal? Ninguno. El 3 y el 4, quizás. Gracias, el 3 y el 4. El 3 y el 4 porque fíjense que ella toma esta decisión porque aquí también hay alguna desnaturalización o sobrecarga, y aquí hay muy poca proteína. En cambio, el 3 y el 4 coinciden en que las bandas se observan claramente y están en una buena concentración. Ahí no hay tampoco esta aparición de manchones entre las bandas, y entonces esto sería una buena alternativa. Aquí una cosa más que es interesante es este espacio que tenemos acá, fíjense. Aquí entre los 225 y los 75 kilodalton, nosotros prácticamente no tenemos ninguna proteína. Entonces, si nosotros vamos a hacer un gel bidimensional de esta muestra, este gel preparativo previo nos podría dar un indicativo de no hacer un gel entre 215, sino quizás hacer uno que sea entre 75 y 10. Y yo poder ampliar, es como que si yo estirara esta imagen, poder ampliar, separar más las bandas y tener más precisión en la separación de las proteínas. Entonces, esto también, este tipo de geles nos permite ver si la proteína tiene integridad, qué cantidad de proteína es la ideal y cuál es la trama de gel que yo voy a utilizar para la separación de segunda dimensión. ¿Cómo es el gel? Que fue una de las preguntas que me hicieron al principio. Y el gel es un gel que está conformado por dos partículas. Una es la acrilamida y la otra es la bisacrilamida. Estos dos son polímeros sintéticos, químicos, que no tienen nada de origen natural, y que por lo tanto, entonces, siempre los puedo sintetizar de la misma manera. Cuando yo los compro, yo sé que voy a tener acrilamida por un lado y bisacrilamida. La acrilamida es un neurotóxico. De hecho, se hizo bastante famoso hace unos años que las papas fritas son ricas en acrilamida, y que es yo siempre digo que en los Estados Unidos hay mucha gente con la cabeza un poco ida porque a ellos les encantan las papas fritas, y las papas fritas se generan espontáneamente del almidón acrilamida, y la acrilamida es neurotóxica. En el laboratorio, cuando la utilizamos, tenemos que tener las precauciones para el momento de preparar, y por ejemplo, ya en mi laboratorio desde hace muchos años se compra ya lista, ¿no? No hay que estar pesando, sino que ya tenemos la cantidad en un frasco, y lo único es que se coloca agua siajista y ya está lista para tener precauciones. Yo sí pesé bastante, también estoy loca, pero esas son precauciones que tenemos. Cuando nosotros queremos polimerizar
La acrilamida con la biacrilamida lo que se hace es que se colocan dos catalizadores. Uno es el persulfato de amonio y el otro es el TEMER. Y lo que hace es que tú tienes las dos soluciones líquidas, colocas las dos muestras, la acrilamida y la biacrilamida, o las tienes preparadas juntas, y en el momento en el que quieres que sea el proceso de polimerización, se coloca el catalizador y en poco tiempo, en ausencia de oxígeno, se forma un entramado, una malla, que esta malla es como si tuviéramos una gelatina, como pasa con la agarosa. Esto nosotros podemos controlar en este tipo de formación, según los porcentajes de acrilamida y poliacrilamida, bisacrilamida que coloquemos, podemos controlar el poro que va a tener esa malla y vamos a tener poros más pequeños o poros más anchos. Y ese tamaño del poro nos va a permitir separar más o menos en el gel. Lo veríamos como algo así, es decir, fíjense cómo se ven los poros, estos son los espacios que se forman entre las moléculas y esos espacios entre las moléculas nos permiten la separación. El sistema, como les decía, se conoce como sistema de buffer discontinuous y el sistema de buffer discontinuous no es más que colocar dos tipos de pH y de elementos que nos van a permitir esta separación. Uno de los pH es un buffer que tiene ácido clorhídrico, un TrisHCl, que va a tener un pH de 6,8 y uno de 8,8. Y un buffer trisglicina de 8, sí, escucho. No. Ajá, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en este tipo de separaciones? Vamos a crear dos geles. Un gel que está aquí, que es un gel apilador, va a apilar, va a permitir que se peguen, que se apilen. Imaginemos como cuando montas una pila de libros, agarras la muestra de proteínas y las introduces en el pocillo y en este primer gel apila a las proteínas acá en este espacio y permite que todas ellas estén listas para iniciar la separación en este gel que se llama gel de corrida o running gel. Va a separarse entonces las proteínas. Entonces nosotros vamos a tener dos geles conformando el gel. Entonces este primer gel, que es el gel apilador, tiene un pH de 6,8 y el segundo gel tiene un pH de 8,8, que es igual al pH de la trisglicina, que es el líquido, la solución en el que se va a colocar todo el sistema. Entonces nosotros vamos a colocar la electroforesis dentro de una cajita. Esa cajita está llena de líquido, igualito que pasa con la electroforesis de ADN, llena del buffer de corrida, y el buffer de corrida tiene glicina. Entonces, esta diferencia en que uno tenga ácido clorhídrico y el otro tenga glicina, hace que en el momento en el que las proteínas van a ingresar en el gel, son empujadas por la glicina que está en el líquido, en el buffer externo. Y en el gel hay cloro, es decir, hay moléculas de cloro inmersas dentro del gel de la electroforesis, de la acrilamida. Entonces la glicina tiene capacidad de desplazar a los cloros y en el momento en que ella va desplazando a los cloros, va empujando a las proteínas y las proteínas entran en el sistema. Después de que son apiladas, linealizadas, entonces las glicinas siguen desplazando y van dejando entonces a las proteínas según su peso molecular en distintos puntos de la electroforesis. En general, el tamaño del poro usa unas nomenclaturas que son T y C y que se refieren a la cantidad de acrilamida, bisacrilamida y a la bisacrilamida. Aquí no hay mucho detalle que hacer, un poquito lo del poro del gel, pero lo que sí me interesa es que vean esto, que la acrilamida incluso puede ser utilizada para el ADN, pero va a ser en función de cómo es el radio acrilamida, bisacrilamida. Entonces nosotros podemos tener radios 19:1, 29:1 o 37,5:1. El 37,5:1 es el más utilizado para proteínas. Yo he estado en situaciones, por ejemplo, en España, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, en un laboratorio había una acrilamida, bisacrilamida preparada 19:1 y una compañera mía estaba haciendo geles y los geles no le daban, no le daban, no le daban. Y yo, déjame ver qué acrilamida, bisacrilamida estás utilizando. Y cuando vimos, yo le dije, no, pero es que este no es el rango. Y no les daban las proteínas bien, porque fíjense que
19:1 separa proteínas entre 100 y 200, si la utilizas al 4%, si la utilizas al 6%, entre 40 y 150, y normalmente nosotros usamos geles de 10 a 12%, y fíjense que esos son entre 15 y 70 y entre 8 y 60. Denme un segundo que me están haciendo una llamada y voy a decirle que se espere un momento. Ok, entonces fíjense que es lo que sucede, que si tú estás haciendo un gel al 12% y te estás separando entre 8 y 60, y normalmente un gel al 12% en esta relación te da entre 15 y 80, bueno, aquí pareciera, no, entre 8 y 60 y entre 15 y 80. Nunca vas a lograr una correlación. Nosotros utilizamos uno del 10 que te da entre 25 y 100, y también entonces no tienes la correlación. Entonces eso era lo que pasaba, que el gel no le funcionaba. Entonces nosotros tenemos que tener claro cómo es el ratio entre la acrilamida y la bisacrilamida para que tener éxito en el gel que trabaje. Normalmente eso está súper claro en el laboratorio, se utiliza esa combinación, y luego que tienes claro eso, hay unas tablas que te permiten identificar cómo separar a mi proteína. Es un poquito lo que les mostraba antes. Si yo tengo un rango de peso molecular alto donde no voy a tener proteínas, no tiene mucho sentido hacer un gel que separe muy bien allí, y entonces yo lo que puedo hacer es quitar ese tipo, por ejemplo, hacer que se apiñen los pesos moleculares altos y tener una mejor separación en pesos moleculares más bajos. Por ejemplo, el caso ese gel probablemente era al 10%, y entonces teníamos todo este espacio aquí vacío, y a partir de casi que la mitad del gel se separaban los pesos moleculares más bajos, y yo me podría cambiar a un a un porcentaje que sea entre de 15%, de 18%, para que todo lo de arriba se apile y tenga una muy buena resolución en la parte media del gel y pueda ver bien mis bandas, ¿no? Entonces, estas tablas ayudan mucho para ese tipo de procedimientos y te permiten obtener geles bidimensionales más nítidos donde se ve bien el mapa de las proteínas. En cuanto a los geles, ya ustedes se adelantaron, pero los geles de agarosa no los utilizamos por el tema del tamaño del poro, el control de la naturaleza de la agarosa. La acrilamida y la bisacrilamida son sintéticas, siempre nos van a dar en la misma conformación y nos van a dar un tipo de poro que podemos controlar. En cuanto al gel, cómo se forma, nosotros utilizamos una cámara de electroforesis convencional de laboratorio para los geles pequeños y una cámara de electroforesis grande de mayor capacidad, pero no sigue siendo el mismo principio de la electroforesis. Y lo que nosotros hacemos es construir un gel entre dos vidrios. Entonces vamos a tener un vidrio interno, un vidrio que va pegado hacia la parte interna de la cámara, acá, que es donde está la cavidad, la cavidad interna, y nosotros en este vidrio, entre este vidrio y este vidrio, se arman todos juntos y se rellenan con el gel. Y entonces te va a dar un gel que tiene 0,75, 1 milímetro o 1,5 milímetros. Es decir, son geles bien delgados, y una vez que se ha hecho la electroforesis por isoelectroenfoque, la tira se deposita sobre el gel que está embebido entre los dos vidrios. Entonces, ayudándote con una espátula, se empuja y se forma un casting, ¿no? Se cierra todo colocando agarosa que tenga azul de bromofenol, y este papel de filtro lleva el marcador de peso molecular. Y entonces nosotros, a partir de toda esta estructura que lleva el gel del que corresponde al isoelectroenfoque y el sistema completamente cerrado, se pasa a la electroforesis y se hace la separación en la segunda dimensión. Y esta segunda dimensión nos va a dar una separación en base a la masa molecular. Entonces, recuerdan la tira que vimos antes. Se supone que en cada punto se inmovilizó por su punto isoeléctrico una proteína, y cuando aplicamos la electroforesis, el campo eléctrico, ellas se empiezan a separar por su masa molecular, y estas que estaban aquí estaban más juntas, estas que estaban aquí más cercanas,
no necesariamente tienen la misma masa molecular y terminan separándose. Entonces tenemos la separación completa de nuestro gen. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cosas tenemos que considerar para el momento del gel, si lo vamos a hacer en gradiente o no? Que eso tiene que ver con la tabla que les mostré allí. ¿Cuánto tiempo puedo guardar el gel? Lo ideal es preparar los geles de la segunda dimensión antes y dejarlos allí guardados, porque ellos pierden ionización y entonces la separación es mejor. Se pueden mantener preparados hasta 2 meses. El tamaño del gel, si quiero hacer geles grandes para grandes separaciones o si quiero hacer geles chicos para observar si tengo modificaciones, y también si quieres comprarlos, ¿no? Hay geles ya hechos que venden en el mercado que se pueden comprar y se pueden utilizar. En cuanto a la visualización, hay varias preguntas que nos tenemos que hacer antes de ir a la parte proteómica. Una de ellas es qué queremos ver. Si yo quiero ver todo el proteoma del organismo o solamente quiero ver algunos detalles. Si yo quiero ver todo el proteoma, lo ideal es que yo tenga al organismo que yo quiero analizar, sea una hoja, sea una raíz, lo tenga en unas condiciones ideales en el que pueda tener la mayor cantidad de proteínas y poder observar todo su proteoma y analizarlo. Ahí, para un estudio de ese tipo, yo considero que lo ideal es cómo se trabaja en la escuela de los Estados Unidos, y pasar todas las proteínas de un determinado material por una espectrometría de masas y analizarlo todo. También nosotros podemos trabajar, a ver, que creo que alguien quiere entrar. También nosotros podemos trabajar el proteoma de alguna de las estructuras, como puede ser el proteoma del núcleo, el de la mitocondria, el de cloroplasto. También les decía la otra vez, por ejemplo, el de los venenos. Los venenos tienen un proteoma particular, que son el producto de la salida de las glándulas que tienen el veneno en serpientes o en escorpiones, y esas son proteínas en general, y esas se pueden estudiar separadas. No tienes que matar todo el animal y quedarte con todas las proteínas del animal para poder estudiar eso. Luego están las rutas metabólicas que son interesantes para nuestro estudio. Si a mí me interesa una ruta metabólica que tenga que ver con muerte celular programada, por ejemplo, yo voy a inducir la apoptosis y ahí estudio esas proteínas porque tienen que ver con una ruta metabólica. Entonces veo el antes y después. Antes de la apoptosis, después de la apoptosis, y ahí estoy leyendo eso. ¿Con qué se asocian mis proteínas? Puede ser un resultado bien interesante si es que mi proteína tiene una ruta metabólica que se organiza para que se dé un evento. Es mejor estudiar a qué proteínas se asocian esas proteínas de esa ruta metabólica. Hacer una proteómica comparativa me ayuda a ver el antes y después, por ejemplo, de un evento, y esa puede ser bien interesante. Y cuáles son las proteínas más abundantes y las proteínas que están poco representadas en el proteoma. Esto hay familias de proteínas o sus modificaciones, también es de utilidad cuando les muestro los resultados de algunas investigaciones hechas por mí. Ahí les tocaría ese asunto de las fosfoproteínas, las glicoproteínas, etc. Y luego está la visualización, y para la visualización yo lo que quiero es que tenga una alta sensibilidad, que tenga un amplio rango lineal, es decir, que para la cuantificación, es decir, que lo que yo estoy viendo realmente está asociado a la cantidad. Si yo veo un spot pequeño es porque hay pequeña cantidad, si veo un spot grande es porque hay bastante cantidad, y no que sea confuso, pues porque hay algunos tipos de tinciones que confunden. Que tenga baja toxicidad, seguridad para el usuario y que sea amigable para el ambiente. Básicamente son 3, aunque hay varias aquí, pero son 3 las que utilizamos: la tinción con Kumasi Blue, que es la tinción más convencional, que es de color azul; la tinción con plata, que es similar a una fotografía, que lo que voy a hacer es hacer un fotograma realmente del gel; y la tinción con fluorescencia, que es la más sensible, la que mejor resultados te da, pero que tiene un problema, que tienes que tener un equipo específico para eso y nunca vas a poder ver los puntos en el gel. Entonces eso te puede dar problemas a la hora de captar el spot, porque tú no lo ves. Entonces para cortarlo necesitas un equipo que lea fluorescencia al mismo tiempo que hace el corte, y entonces es un poquito complicado por ese lado, pero él es muy sensible y da buenos resultados. Voy a saltar esta parte. No, esta no. Esta es una electroforesis que se usa ya hace unos años, que es la que se conoce como electroforesis múltiple. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta electroforesis? Es que en una sola tira se colocan
las dos muestras de proteínas que se quieren analizar y el control interno. Entonces esto nos permite hacer la proteómica comparativa en un solo gel con unas solas condiciones. No sé si me están escuchando porque, a ver. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este sentido? Que es muy chévere, que es que el gel se lee por fluorescencia y vamos a tener una fluorescencia en color azul, perdón, normalmente es una fluorescencia en color verde y en color rojo, porque se utilizan estos fluoróforos que se conocen como SAI3 y SAI5. Estos fluoróforos también son utilizados en biología molecular. Y utilizando estos fluoróforos, lo que me va a dar entonces es una muestra coloreada de una forma y otra de otra, y lo que voy a establecer es si entre ellas hay match. Entonces el final lo que va a tener es que primero hay un valor de absorbancia para un color, un valor de absorbancia para los otros colores, y lo que hace es que se sobreponen los colores y las que están sobrepuestas son las que tienen el mismo, las que se tapan unas a otras tienen la misma cantidad, y las que aparecen en un color o las que aparecen en el otro son las que corresponden a las que están sobreexpresadas o subexpresadas. Aquí un ejemplo de un gel de electroforesis de una hoja joven que uno podría, de arroz, que podrías perfectamente tenerla en tu laboratorio. Fíjense que hay una separación por puntos eléctricos entre 3.5 y 10. Realmente estas son dos tiras. Fíjense, aquí se puede ver que aquí hay una imagen que es un gel, incluso aquí vemos la separación, y este es el otro gel. Ellos lo que hicieron fue hacer dos geles, sobreponerlos y tener una imagen completa que va en un rango de puntos eléctricos de 3.5 a 10. Y luego hicieron la separación por por masa molecular. Que existen bases de datos, esta base de datos ya no está activa, pero es un excelente ejemplo. Existían, ahora ya estas bases han cambiado porque ahora estamos muchas bases de datos dentro de los equipos de espectrometría de masa, pero existían estas bases de datos donde tú te podías ir directamente a los geles bidimensionales y pedirle de qué tipo de estructura, por ejemplo, de la planta de arroz, tenían geles bidimensionales. Y aparecen de todos este tipo. Si yo en mi laboratorio hice de hoja joven de arroz, yo puedo pinchar aquí y entonces comparar el que está en la base de datos con el mío y ver primero cuál es la lista de spots que existen. Esto también se hace mucho con el paper. Pues si ustedes tienen un paper donde aparece un gel bidimensional y hacen su gel bidimensional en su laboratorio, comparan el de gel con el de su laboratorio con un software. No es más que un Photoshop prácticamente. Hay un software, pero es similar. Y lo que haces es ver si tú tienes los spots que están allí y cuáles son los que te faltan o cuáles son los que se incrementan, etc. Entonces, te dan los protocolos de cómo hacerlo, y si tú te centras en un punto, por ejemplo, yo pincho acá, eso me va a llevar a la información que hay depositada en este punto. Y me dice qué probable, qué punto isoeléctrico y qué masa molecular tiene la proteína que está allí representada, con qué péptido fue analizada para su identificación y qué posible proteína es. Por ejemplo, en este caso es una ATP sintetasa, la cadena B de la ATP sintetasa, que tiene que ver, es mitocondrial, ¿no? Entonces esto te da esta opción y te dice que probablemente también sea una proteína que sea una ATPasa del cloroplasto del maíz. Ahí hay que decidir, según lo que nosotros estemos haciendo, en qué ruta metabólica está involucrada. Ok, hasta este punto creo que lo vamos a dejar por hoy. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Alguna pregunta con respecto a las técnicas? Yo voy a subir el video porque yo siento que el internet no nos ha ayudado completamente, pero de cualquier manera yo subo el video. ¿Alguna pregunta? Tenemos una recuperación de clase. Voy a ver un momentico cuál fue la mayoría de las personas, a ver si los que están aquí me ayudan a responder. Quedó que la clase, la mayoría puede el día martes de 9 a 11. ¿Es así? ¿Todos están de acuerdo con que sea el martes de 9 a 11? Y por mi parte sí, Ok. porque justo nosotros vimos los horarios en días en los que no tengamos clase. Ujú. Yo sé que ustedes se ocupan con el laboratorio, pero entonces recuperamos ahí e igualmente dejamos grabado en todo caso. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos hasta acá y ya nos conectamos el lunes en el horario normal y el martes.
Perfecto, doctora, muchas gracias. Listo, chévere, gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao, gracias a ustedes, chao. Gracias, Doc. Bye.